que muchos podrían decir, ¿es cierto, es falso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta es una de las historias que normalmente se cuenta en este lugar. Justamente en la entrada a la hacienda, por estos pequeños rieles, comienza la leyenda del charro negro. Aseguran muchos, se escucha un sonido aterrador, los pelos se ponen de punta, todos los registros fueron quemados y solamente esta tradición oral de la leyenda y las personas que trabajan aquí nos cuentan que el charro negro existe, es real y se encuentra aquí en Molino de Flores. Sean bienvenidos a un capítulo más de Jalisco Desconocido. Yo soy Max y otra vez nos encontramos aquí para mostrarles una de las historias más surrealistas, más intrigantes y sobre todo, hermanos, más dolorosa que vivió la parte de la conquista con la evangelización. Uno de los lugares donde las personas perdían la vida por tan solo beber un poco de pulque. Una de las bebidas que ahora se considera como de los dioses, pero que en aquel tiempo era solamente una bebida sacada de los magueyes y que por eso perdían la vida, donde heredaban todas sus deudas a sus hijos, y que incluso los hijos, si ellos sabían barrer o podían agarrar una escoba, ya sabían barrer y tenían que trabajar para el hacendado. Espero que este video les guste bastante porque vamos a hablar un poco de la gran parte de historia mexicana. ¿Te imaginas pisar uno de los lugares sagrados para el gran Tlatoani Nezahualcóyotl? Pues hoy nos encontramos en uno de ellos, y es que aquí era su jardín botánico, que actualmente se convierte en Molino de las Flores en Texcoco, en el Estado de México. Mucho antes de que existiera el Molino de Flores como hacienda, Texcoco ya era un lugar sagrado. Ahí gobernó Nezahualcóyotl, Tlatoani, arquitecto, ingeniero, filósofo y uno de los grandes poetas de México antiguo. Su nombre significa coyote hambriento, pero su espíritu estaba lleno de sabiduría. Pues qué onda, amigos, yo aquí en mi oficina haciendo la nueva ruta para el siguiente viaje que vamos a hacer. Todavía no sabemos exactamente por dónde va a ganar la pata, pero mientras tanto, pues ya saben, Max nos va a estar apoyando por allá en la Ciudad de México y sus alrededores a visitar lugares que me cuesta mucho trabajo a veces poder ir. Así que pues espero les guste mucho este segundo video. Ya lo vi, es un molino que creo les va a gustar mucho a ustedes. Continuamos. Hoy nos encontramos en el famoso Molino de Flores, una hacienda realmente impresionante, pero que antes de ser hacienda era parte de uno de los jardines más importantes del rey Tlatoani Nezahualcóyotl. Aunque ya está un poco vencida de este lado, incluso las partes de abajo, bueno, pues ya se ve el deterioro del tiempo de lo que va llegando. Incluso por ahí se puede ver que pues ahí algunas termitas hicieron algo, pero el tratado de esta madera era, cuando la ponían, esta madera se metía en aceite, se llenaba de aceite para evitar que el agua y los animales pues entraran a acabar con ella. De hecho, si podemos ver aquí, por lo regular cuando pasa esto de muchos años es porque solo en las orillas, al manipularla, abrir y cerrar, se le empieza a quitar como esa parte del aceite y es como empiezan a entrar las termitas o las polillas y empiezan a hacer como todo eso de ahí. Pues nos encontramos aquí con Diego, él va a ser nuestro guía hoy aquí en Molino de Flores, él va a ser el encargado de contarnos todas las historias que van a ver en este video y si algo está mal ya saben a quién reclamar. Nada, no es cierto. Bueno, amigos, si ustedes vienen y todavía está aquí Diego, pues él les puede dar como el recorrido. Es completamente gratis el acceso y pues es recorrido guiado también gratuito. No se lo pierdan. 1886 es cuando crean toda esta parte de la caballeriza. Supuestamente 200 caballos bastante grandes cabían en este lugar. Yo creo que son demasiados, pero la historia oficial cuenta eso. Recordemos que durante los periodos tanto de la Revolución como la Independencia cambiaron mucho la historia. Y este es uno de los lugares que, a pesar de tener un espacio grande, dudo bastante que puedan entrar aquí 200 caballos. En la parte de allá tenemos unos bebederos que incluso llenaban esta parte de los bebederos de acá. Estos bebederos que están como en la parte del medio funcionaban gran parte porque los caballos supuestamente al no poderse mover tanto hacia ese lugar de allá, llegaban a este lugar a beber agua. También en la parte de las orillas tenemos bebederos. Eso funcionaba porque siempre había agua limpia y esto
porque justamente al lado de esta hacienda existía una de las partes más importantes del Valle de México, y era que había una abundancia de agua completamente limpia. Este es uno de los magueyes que se utilizaban para raspar y la producción de pulque. Esta hacienda, a pesar de que se usaba para hacer pelas, para parte de las semillas, también era pulquera. Y en esta parte era una de las más importantes de la región. Y estos magueyes, ya está raspado, se tapaba, se le ponía la piedra para que no se filtraran como algunos animalitos, tierra o algo que fuera a contaminar el aguamiel, que después del proceso en los tinacales se formaba el pulque. Nos encontramos en el que era el tinacal, 41 metros de fondo por 9 de ancho por 12 de alto. En estos lados, justamente acá, ponían las tinas, que era cuero de vacas, y ahí echaban el aguamiel para poderlo fermentar. Había 2 hileras en los lados, vamos a ver ahorita una imagen, 2 de este lado, 2 de aquel lado. En la parte del fondo, pues tenemos a San José, y hay algo muy curioso acá. Acá hay una plataforma que no en todos los lugares lo hemos visto, pero este lugar todavía la mantiene. Aquí es donde se posicionaba el capataz y el administrador. ¿Y qué pasaba cuando ellos estaban aquí? Pues estaban viendo si tal cual los tlaxiqueros hacían correctamente su trabajo, y quien se tomara un poco de pulque, pues ya saben, unos latigazos, entre 120 y 150 latigazos, que obviamente lo iban a dejar súper mal. O en caso si lo había hecho como muy grave, así de no, pues me voy a robar esto o aquello, pues era camino directo a... Miren, de este lado tenemos una imagen realmente grande, que ahí es el capataz. Él se cercioraba de que el maguey pues estuviera bien, tanto capado, bien raspado, que no quedara nada, que no hubieran dejado nada así como malo dentro del maguey y no se fuera como a dañar, ¿no? Que estuviera bien tapado y todo. Y de este lado tenemos a un tlaxiquero. De hecho, podemos ver incluso su vestimenta diferente, porque tanto su ropa pues, era como de manta, ¿no? Incluso en la parte de aquí se logra ver el acocote, que era como la forma en que sacaban el aguamiel del maguey y lo depositaban acá en estas como canastillas que tenía el burrito para traerlo justamente acá y en todo este espacio poder hacer el pulque. Lo dejaban fermentar todo el proceso para que después del pulque lo llevaran como a la parte de la venta, y ahorita les voy a decir cómo pasaba eso. Esta es la representación de una de muchas leyendas que a lo mejor podrían escuchar de por qué el pulque es conocida como la bebida de los dioses. Les presento a Xochitl. Ella, al lado de su padre, alguna vez estaban viendo que unos animales estaban bebiendo un líquido de un maguey. Muy asombrados se quedaron como de, pues, ¿qué será este líquido? Vamos a probarlo. No, pues, qué sabroso. Vamos a llevárselo a nuestro gobernador como tributo. Llegaron con él, pero después de 3 días. ¿Qué había pasado ya con este líquido? Ya estaba fermentado, ¿verdad? Ya no era aguamiel, ya era pulque, pero pues nadie sabía que era una bebida bastante embriagante. Entonces, cuando su gobernador lo prueba, le gusta tanto que se lo decide acabar hasta el fondo, como dice la canción de Lupillo Rivera. Pues se emborrachó, ¿verdad? Se emborrachó, se puso hasta las manitas, ya no se acuerda de lo que pasó en aquella noche. Dicen que pues los hombres cuando bebemos pulque vemos a las mujeres mucho más bonitas. Esta claramente pues no fue la excepción. Efectivamente vio a Xochitl tan pero tan bonita que pensó que la reencarnación de una diosa. En medio de esos efectos del pulque, él estaba asombrado por su belleza impresionante. Decía que era una mujer muy guapa, que era una mujer muy hermosa, en fin, que era una diosa. Decide casarse con ella. Miren amigos, les tengo un chismecito. Ese reloj que está ahí está pintado, prácticamente no tiene engranajes y solamente existía como para farolear, ¿no? En algunos lugares le llaman así, pero en ese tiempo las personas lo utilizaban como un tipo de estatus que existía en la hacienda y para que todos vieran que tuviera un reloj, pero solo pintado. Aquí el piso está de piedra y acá tiene un poco como de lajas de cantera. ¿Esto qué significa? En la parte de acá, las personas normales podrían estar como son los peones. Y si ellos pasaban acá, que era como donde sí podían estar las personas de alto estatus, les tocaban 2 cosas, o 3 más bien, ¿no? Uno era latigazos, otro era aumentar la jornada laboral, y la tercera era que, pues si te pasaste mucho hacia allá, bueno, pues te desvivían, porque aquí se respetaba completamente la clase social, tanto en el piso como arriba, como en todos los lugares. Bueno amigos, pues esto es un salvacantón, que es prácticamente una piedra volcánica que está en la entrada de la entrada principal, porque cuando venían tanto carrozas como carritos donde llevaban como toda la parte de vías,
A veces llegaban y chocaban, ya saben cómo somos todos, ¿no? Llegábamos, no le atinábamos y chocaban y pues se desgastaba la entrada. Entonces esto existía y en la parte de acá atrás tenemos otro que es prácticamente lo mismo, la misma función, solo que este es como que más moderno, es de hierro y pues tenía uno de cada lado de la entrada de la casa. Está curioso, ¿no? El molino de Flores justamente funcionaba un molino y es que esa rueda que vemos ahí es una de las originales. Estas iban una sobre otra. El molino funcionaba porque las piedras se movían y empezaban a moler y no se movía solo, sino que tenía como un engranaje que iba por parte movido por agua. O sea, el río que estaba aquí al lado se utilizaba esa corriente para poder mover estas piedras llamadas muelas. Y hay dos, de hecho, les voy a mostrar otra de las muelas. Quiero que vean esta. Y esta, como tal, no tiene como el orificio, ya sea porque esta era como la piedra molde o quizás era como la que estaba hasta arriba que no se movía, solamente era como para presionarlas y molieran como bien completamente. Esto está muy muy interesante porque ya no hay como muchas haciendas que se dedicaban como a la parte de las semillas donde todavía existan este tipo de muelas, que es pues, tal cual piedra volcánica súper pesada, y esto sí lo tenían que mover prácticamente los peones de un lado a otro cuando, y en algún momento llegaba a pasar que se quebrara, tenían que hacer otra, tallarla y hacerla. Nezahualcóyotl tenía una obsesión, el agua, no solo como recurso, sino como símbolo de vida, equilibrio y un poder divino. En los alrededores de Texcoco, justo donde los siglos después se levantaría Molino de Flores, existían manantiales naturales, riachuelos y zonas fértiles. Ahí, el rey mandó a construir canales, acueductos y obras hidráulicas adelantadas a su tiempo. Se dice que esos terrenos formaban parte de sus jardines reales, espacios destinados a la contemplación, la reflexión y la poesía. Estos cuartos que ya no se puede como pasar porque ya están como a punto de caerse, de colapsar, se alcanzan a ver ahí algunos ladrillos, como algo de escombro. Y bueno, aquí en este parquecito, bueno, tienes esta parte. Aquí es donde los caballerangos pues dormían, vivían prácticamente y eran los encargados de cuidar los caballos de la hacienda. De hecho, si vemos acá arriba dice Abarrotes. Ese de Abarrotes, digamos que es falso porque se han grabado muchas películas aquí. Y llegan y ponen letreros y al final pues no los borran, ¿no? Y entonces se queda como una parte de, bueno, aquí estuvo esto, aquello, pero es de la parte de ficción de las películas o novelas. Pero este eran los cuartos de los caballerangos. En la parte de atrás podemos ver lo que era la escuela. Esta escuela era como para los hijos de los peones. Y es que les decían antes, como en todas las haciendas o la mayoría, vas a trabajar conmigo toda la vida y le voy a dar este estudio a tus hijos, ¿no? Entonces decían, no, pues sí, jalo, ¿no? Y cuando llegaban, pues al final, si moría el padre, él tenía que heredar sus deudas al hijo. Bueno, aquí este cuarto al entrar es la cocina, o era la cocina porque ahí están como aparte de las chimeneas. Pero curiosamente este cuarto de aquí, que no tiene chimeneas, y este de acá, pues cuando llega la revolución y saquean todo, prácticamente se pierde el registro de qué es lo que era. Pero podemos ver que aquí está el balcón que asoma hacia la parte de donde están los cuartos de los capataces, y aquí pues otra vez un cuarto que no sabemos. Bueno, pues este jardincito donde salimos resulta que era el jardín prácticamente privado del administrador, que curiosamente no vivía aquí, sino que él vivía en Celaya, en Guanajuato, y pues ahora solamente venía acá como a entregar cuentas con el hacendado. Pero vean, y es que salíamos de esta parte. Wow. Vean, estaba muy bien su balcón. De hecho, vemos, y pues tenía como la vista a la capilla. Y acá pues se alcanza a ver como todo. Pero hay algo muy, muy, muy curioso que hemos visto como en pocos lugares de todos los que hemos recorrido. Y es que, vean, parece un castillito. Está increíble esto. ¿Y qué onda, amigos? ¿Cómo están viendo al buen Max? Me gustaría que dejes en los comentarios qué opinas de la chamba que está haciendo. Si te está gustando, pues deja un bonito like, comparte. A mí me gustó mucho. Vas muy bien, Max. Pues nada, los leo a todos ustedes.
Prosiguiendo pues ya con esta última parada del recorrido, esta es conocida como la troje número 3. Esta era la troje mediana, su capacidad oscilaba entre 1000 y 1500 toneladas, solo que esta troje era un caso particular a diferencia de las otras dos, es que esta troje contaba con dos pisos y esta era una troje a la que solamente podía pasar el marqués y el administrador, ya que aquí, junto con el edificio de raya o edificio administrativo, que es el que estaba aquí al lado, era donde se llevaban a cabo los trabajos de mayor importancia en cuestión de finanzas aquí de la hacienda o como solemos decir aquí en México, los negocios más turbios posibles de la empresa. Y ya pasando a puntos finales acerca de su historia, también tenemos que darle crédito a nuestro expresidente Lázaro Cárdenas. Después de que pasa la Revolución Mexicana, de que sacan la hacienda, de que la destruyen y de que también se llevan a todos los trabajadores para luchar en la guerra, de las últimas dueñas que tuvo, que era descendiente de los marqueses de Salvatierra, que como tal su entidad ya era prácticamente reservada, en lugar de reparar la hacienda y de contratar a más gente decide venderla, porque pues a ese negocio ya no se le vería pies ni cabeza, si se dan cuenta le iba a salir muchísimo más caro, trata de regresar lo que era la hacienda previamente a la Revolución Mexicana, entonces pues primero que nada la abandona y posteriormente se la vende a una persona extranjera, que pues bueno, cuando llega Lázaro decreta la ley de la expropiación, y eso en este caso quiere decir que ningún extranjero puede poseer tierras o empresas mexicanas. Lázaro le quita la propiedad a esta persona, la vuelve a abrir, pero ya no como una hacienda productora, sino ya como un parque nacional abierto a todo el público desde 1937 con fines recreativos. Desde ese año hasta inicio de 2020, el acceso a que la hacienda fue completamente libre, lo cual pues tuvo algunos estragos, por ejemplo, vandalismo. Oficialmente acabamos de pasar el edificio que sufrió más daños de este tipo. Bueno, vean esta cruz. Curiosamente hay una historia muy, muy extraña sobre esto. Y es que se supone que esta cruz de repente apareció en este lugar. Y entonces el dueño de la hacienda dijo, no, hay que quitarla porque no sabemos qué está pasando aquí y va a traer muchos problemas. Entonces, ¡pum!, la derrumban, la quitan y misteriosamente vuelve a aparecer. Se supone que esta leyenda pues está desde mucho, mucho, mucho tiempo atrás, pero pues obviamente no sabemos si es verdad o no, pero al menos aquí se las estoy mostrando. Esta cruz que aparece en la hacienda. Lugar en general se le conoce como la plazuela de San Joaquín, ya que la capilla recibe el mismo nombre. Esta capilla fue rendida a San Joaquín y a Santa Ana, los padres de la Virgen María, y esta capilla era de uso exclusivamente para el marqués. Ningún otro trabajador podría ofrecer misa en ella, ni siquiera el administrador, y eso que era el que estaba más de lleno aquí en la hacienda. Nadie la podía tocar. La capilla del Señor de la Presa, esa sí era de un uso como más pública, la que está pasando toda la zona comercial. De este lado tenemos este edificio, el cual quedó muy dañado después de la Revolución Mexicana, que era conocida como la humilde casa de campo del Marqués. Les digo humilde porque se supone que no tenía los lujos a los que les estaba acostumbrado a vivir. De todas maneras, tenía una vida bastante lujosa, porque otra forma de marcar las clases sociales era por medio del número de habitaciones que se tienen en una casa. Tener más de uno o dos cuartos ya era mucho pedir. Incluso lo pueden ver retratado en algunas películas del cine de oro mexicano, que se darán cuenta que en una sola chocita, en una sola habitación tenían prácticamente todo, su cocina, su comedor, su sala, etcétera, etcétera. Otra forma era con la arquitectura, por ejemplo, ahí en el techo hay un diseño así como ondulado, se le conoce como una bóveda catalana. Se cataloga como de los diseños bastante complejos y sobre todo costosos para poder elaborar. Aparte que también ya tiene piezas metálicas, también el hecho de tener una pieza de metal en la estructura de una casa también era indicio de alto poder adquisitivo. Y otra forma era con los escalones de la casa del marqués son un poco más pequeños a diferencia de los de la casa del administrador. A simple vista no van a ver mucho la diferencia, pero pues esto sucede para que el marqués tuviera mayor elegancia, a mayor clase a la hora de subir. Aparte que no hiciera tantos esfuerzos, vemos el edificio que está de este lado o que teníamos, porque únicamente nos queda la pura fachada frontal. Este era conocido como el edificio de raya o edificio administrativo, donde se ubicaban todos los libros de raya. El dueño de la hacienda tenía muchas excentricidades y uno de ellos era tener su propia capilla para poder tomar misa. En este espacio tan pequeño incluso existen un tipo de escaleras tan impresionantes que eran como unos escalones más largos que era para que no se cansara al subir. Incluso también tenía como unos almas de acero, de hierro, que era para que realmente era un estatus en donde él subía más cerca del cielo. Y es que si avanzamos por acá podemos ver que toda la fachada de la iglesia, ¡guau!, es que está increíble. Incluso vean esa estrella que tiene en medio, era un tragaluz que llegaba directo a la cruz. Y es que en un determinado tiempo de donde el sol pasa y camina como entre los horarios, ese sol entraba directamente por el tragaluz y llegaba directamente a la cruz del Cristo que se encuentra en el altar.
Esa es una de las excentricidades porque tenían que medir bastante para que eso sucediera. Y es que en pocos lugares que hemos visitado a recorrer México podemos encontrar esto. Por aquel tiempo, Nezahualcóyotl había hecho como algunos jardines botánicos. Y es que él era uno de los principales gobernantes del valle. Y había dicho, voy a hacer algunos jardines para que esto se conserve, tanto la flora, la fauna y todo. Entonces, él hace este lugar que realmente está increíble. Es que imagínense, hay más de 1000 especies de flora en este lugar. Y es que algunos ya se han como, digamos que extinto un poco a través de los años y que nunca se le dio el cuidado. Pero ahorita, 1000, hay 1000, un poquito más arriba de 1000. Entonces, en aquel tiempo, ¿cuántas había? O sea, todo el trabajo que era poder traer todas las plantas, los árboles a este lugar para que existiera este hermoso jardín. Después de la invasión de los españoles, llegan y empiezan como a tomar este lugar y empiezan a hacer esta hacienda, que es enorme. Imagínense cuánto medía ese jardín botánico del gran Tlatoani Nezahualcóyotl. El caminar por estos pasillos, pues se siente bastante frío por el momento, porque pues toda la construcción, vean, está súper gruesa las paredes, que eran entre 1 o 2 metros de grosor de estas paredes, vean todo, 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 todo. Entonces esto acumula humedad. A pesar también, no hay que olvidar que toda la parte botánica, pues también guarda un poco de humedad. Mantienen esto regado para que se mantenga toda la parte botánica, entonces todo el frío empieza a salir de abajo y se vuelve un lugar completamente frío. Y allí es donde surgen las historias de los fantasmas, de leyendas que siguen contando las personas que trabajan en el lugar y que vienen a visitar aquí algunos. Porque estas historias no solo son de los lugareños, son historias que incluso algunos, cuando vienen aquí a visitarlo, que nunca en la vida han conocido nada de esto, cuentan la misma historia sobre gente que aparece como los colgados. En la segunda mitad del siglo XIX, quizás XX, hasta el XXII, más o menos según la tradición, una imagen de un Cristo crucificado apareció milagrosamente en una roca. El dueño de la hacienda, así como muy escéptico, dijo, no, pues hay que quitarla, destruirla, porque pues por esto puede traer muchos problemas, ¿no? Y la imagen reapareció intacta. Y así nace la Capilla del Señor de la Presa, un sitio de peregrinación que incluso hoy miles de personas la visitan en su fiesta anual, pidiendo milagros. Pero esto fue divino, fue una pintura secreta, pues hoy vamos a conocer gran parte de esto, o quizás sea un mito, una leyenda, una de las muchas que se encuentran en este lugar, pero también que muchas personas aseguran que lo han visto. Y ahora en esta sala les voy a contar la historia de la mujer del molino. Y es que taxistas de la región reportan a una mujer con vestido blanco, como si fuera la Llorona, que se aparece como en una cueva cercana a esta entrada, por ahí así de la madrugada, eso de las 2 de la mañana, algo así, 12, 1 de la mañana. Y es que dice que él pues iba avanzando en su taxi, camina por estos lugares, ve a la chica así caminando normal, y de repente ve el retrovisor, la ve y dice, chin, ya me cargó. Él sigue manejando así con miedo, se empieza como a detener, como que se empieza a paralizar y de repente desaparece del taxi. Y es que, bueno, muchos, no solamente él, platican sobre esta mujer. Y entonces, a raíz de muchas historias sobre esto, le empiezan como a poner el nombre de la mujer del molino, porque es justamente afuera. Algunos creen que es como la hija del hacendado, que lastimosamente, después de que se casa con el señor Flores, pues tienen como una riña y ella muere. Entonces dicen que ella, como su papá de ella, regala la hacienda a su esposo como regalo para que nada más la hacienda se mantuviera en la familia, pues ella muere y viene a reclamar lo suyo. Pero no sé si esta es una de las historias que muchos podrían decir, ¿es cierto, es falso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que esta es una de las historias que normalmente se cuenta en este lugar. Justamente en la entrada a la hacienda, por estos pequeños rieles, existe o comienza la leyenda del charro negro, una persona vestida de charra en un caballo negro que cruza este umbral de la entrada a la hacienda.
intentando como reclamar algo que es suyo. Pero, ¿qué es lo que está reclamando? Hasta el momento no lo sabemos, pero aseguran muchos que cuando eso pasa, el caballo empieza a caminar, se escucha un sonido aterrador, los pelos se ponen de punta y todas las personas que antes estaban aquí huyen y se esconden para dejar el paso libre a este jinete que en ese momento, o al menos hasta ahora, busca llegar a un lugar que quizás nunca encuentre o quizás nunca sepamos de él, porque todos los registros fueron quemados y solamente esta tradición oral de la leyenda y las personas que trabajan aquí nos cuentan que el charro negro existe, es real y se encuentra aquí en Molino de Flores y que pues obviamente no saben qué es lo que está buscando, solamente que camina de allá hacia acá, y allá se pierde después de la iglesia. Algunos dicen que se pierde justamente después de la iglesia porque es algo divino que busque como una paz, pero él seguramente no va a regresar porque está buscando algo y no va a descansar hasta que lo encuentre. Si ustedes saben sobre esta historia o han venido a este lugar, nos pueden comentar aquí qué es lo que ustedes piensan que está buscando. Y si saben realmente lo que está buscando, también díganos. Nosotros sí queremos saber qué es lo que busca, porque estas almas en pena siguen vagando en estos lugares que a veces se quedan resguardados o encapsulados en el tiempo, donde muchos dicen que lejos de buscar una paz, les genera una incertidumbre a algunos otros. Tras la conquista española, el mundo indígena fue desmantelado. Los canales de Nezahualcóyotl fueron reaprovechados por los colonizadores y sobre esas tierras sagradas nació la hacienda Molino de Flores en el siglo XVI. El molino de Flores funcionaba gracias a las corrientes de agua antiguas, infraestructura heredada de los sistemas prehispánicos y el conocimiento hidráulico que Nezahualcóyotl había dejado sembrado. Así, sin saberlo, los españoles levantaron su riqueza sobre la obra del rey poeta. Las piñatas, uno de los símbolos más extraños después de la evangelización. 7 picos, los 7 pecados capitales. Era una de las formas para evangelizar a las personas, a los naturales, con típicos juegos, obras teatrales e incluso algo que ellos podían ganar, para que ellos vieran que la parte religiosa les traía beneficios. Al recorrer estos lugares me recuerdan una de las historias más controversiales de este lugar, y me refiero a los colgados, que así se conoce la historia aquí, y justamente tiene como este suceso en el bosque de aquí del Molino de Flores, y es que se supone que algunas personas que vienen aquí a este lugar, como son los Boy Scouts o personas que vienen a hacer cosas de campo, comienzan a ver personas colgadas de los árboles como si fueran muñecos. Incluso hay una historia como muy famosa donde llegan las personas y digamos que lo ven y ¡pum!, lo tocan. Y la persona de atrás hace lo mismo y así. Y entonces le preguntan como al guía, ¿no? Oye, ¿en qué momento trajeron ese muñeco? ¿Por qué los cuelgan, no? ¿Es parte de la ambientación o por qué? Porque es como una mala broma, ¿no? Es que no trajimos ningún muñeco. ¿Qué es lo que ustedes vieron o qué pasó? Y entonces ahí comienza esta leyenda. Porque no solamente esas personas como los Boy Scouts vieron esto, ¿no? Muchas personas, las que vienen a este lugar, hablan sobre lo mismo, sobre los colgados. Y es que, a pesar de que el bosque se ve como muy tranquilo, hoy venimos en un día que no hay prácticamente nadie de gente. Pero muchos aseguran que cuando esto está repleto, ven este tipo de cosas. La mayoría de estos sucesos sobrenaturales suceden en el día, pero imagínense este suceso en la noche. Esto es realmente, pues, perturbador, porque las personas que trabajan aquí aseguran que esa y muchas historias más suceden en este lugar. Imagínense este bosque solo de noche, con muchos fantasmas o muchos entes, esas energías guardadas acechándote. Amigos, este río que vemos en la parte de atrás, que bueno, ya no está tan lleno ahora, era como una parte fundamental del Batán. El Batán era como esa construcción grande que tenía ruedas y giraba
para poder lavar esas pieles de animales como eran los borregos, los corderos, las vacas, los bueyes e incluso algunas pieles de caballo. Ahí las limpiaban de la sangre y de la grasa. Entonces toda esa agua, después de que era como tallada en el batán, era pues oscura, negra y pues prácticamente era contaminada. Y ahí esa agua corría nuevamente por el río y las personas pues la bebían, la usaban para cocinar y bueno, pues al final la gente moría. Esto era uno de los sucesos extraños que antes, a pesar de que pues causaba muchos problemas, pues ellos la seguían usando. Hasta que en algún momento pues se dejó de utilizar eso para lavar las pieles porque ya existían las telas. De hecho, esta hacienda en algún momento cambió esa parte de pieles por telas y comenzó a ser un poco más fructífera. Pero también al ser más fructífera pasaron cosas con niños realmente espeluznantes o terribles. Justamente aquí entra la parte que no aparece en los libros. Pero los habitantes de Texcoco cuentan que por las noches, en los canales secos del molino de flores o entre los arcos de piedra, se escucha el fluir del agua, aunque ya no haya la misma. Algunos juran haber visto una silueta de un hombre con penacho, caminando en silencio. No he de morir del todo, mis flores no acabarán. Dicen que es Nezahualcóyotl, regresando al lugar donde el agua obedece su palabra. Les voy a contar qué es lo que pasaba con los niños. Y es que los niños eran una parte fundamental para el proceso de dinero de esta hacienda o pueblo, porque realmente era como un pueblo, una ciudad pequeña o grande en aquel tiempo, ¿no? Y es que los niños iban a la escuela. En este lugar existía una escuela que ya se las mostré en el pasado, pero cuando ellos iban a la escuela normalmente, en la escuela les enseñaban solamente cosas que se iban a necesitar para que la hacienda proliferara. Es decir, les enseñaban pues cómo lavar las pieles, cómo hacer la parte del pulque, o sea, todo lo que utilizaba la hacienda, así de bueno, es mano de obra que en algún momento vamos a utilizar. Y así es que comenzaba poco a poco la escuela. Pero, ¿qué pasaba cuando el padre de los niños fallecía? Pues resulta que cuando fallecía, el padre les heredaba su deuda. ¿Pero qué deuda era esta? Bueno, pues en esta hacienda el padre heredaba la deuda de la comida, digamos del alojamiento, de las herramientas que incluso utilizaban para trabajar ellos mismos, que era como, ¿por qué te voy a pagar las cosas que uso? Pero bueno, eso. En algún momento también les cobraban como una renta de animales, aunque ellos no las ocuparan. Y es que al final los animales movían gran parte de las cosas y era como una renta o algo para que pues al final ellos no movieran algunas cosas y se los descontaban. Pero digamos que el movimiento de un toro se lo descontaban a 5 o 6 peones o todos los que estaban en esa área, no solamente era uno. Entonces ahí iban descontando. Pero también ellos les decían, bueno, te voy a pagar también o les voy a dar educación gratuita a tus hijos toda la vida, hasta que tú te mueras, ¿no? Porque si tú sigues vivo, ellos tienen escuela, pero cuando no, la escuela se les acaba y se les pasa la deuda a ellos. Bueno, también les contaban eso. A la mujer también les descontaban, pero todo, incluso la ropa que utilizaban se las descontaban. Cualquier cosa que ellos utilizaban iba a descuento. Prácticamente nunca terminaban de pagarle a la hacienda. Y entonces cuando los niños empezaban a trabajar, pues ellos tenían una calidad de vida muy baja y de hecho, pues ellos morían a temprana edad, porque tenían que cargar mucho, tenían que mover esto, aquello, y a lo mejor muchos dicen, no, pues si cargaban, pues estaban bien musculosos. Pero la verdad es que como ellos eran pequeños, pues el esfuerzo era demasiado grande. Aparte, pues con la desnutrición, pues era aún mayor el riesgo de que ellos pues no continuaran con su vida. Tenían problemas cardiovasculares, tenían problemas por falta de alimento, tenían problemas por mucho tiempo en el sol, por cualquier cosa porque estaban muy expuestos tanto a las grasas, a los animales, al estiércol, al guano de los murciélagos, a todo estaban expuestos y ellos eran, por ejemplo, un niño de 12 años tenía que cubrir la deuda de su papá para mantener una familia de 8 personas. Y es que aquí le decían, sí, ten hijos, aquí está esto, pero también te voy a cobrar todo. Entonces aquí era como esa parte y el niño pues terminaba muriendo unos años después que su padre. Pero si el niño moría, entonces ¿quién pagaba?
Bueno, pues el hermano que sigue, la esposa, todos terminaban pagando y al final era un bucle infinito de pago y pago y pago y pago a la hacienda. Quiero que vean esta parte donde como que se conjunta esta parte del cerro, empieza con piedras, piedras gigantes y el puentecito para entrar a la iglesia. Ahora está cerrada, pero aquí está el puentecito. Vamos a acercarnos a verlo. Y es que está hecho de piedra. Y vean, wow, este puente está hecho de acero entretejido. Vean, cuánto tiempo se han de haber tardado en hacer esto. Y es que esto casi no lo he visto. eh, bueno, lo he visto en puertas, pero no lo había visto en puentes. Está increíble. De hecho, tiene un riel, como si fuera, como si fuera el tren. Y está súper firme, ¿eh? De hecho, no se mueve. Estoy brincando, pero no se mueve. Wow, este está increíble. Me imagino que sí es completamente de la época, pero pues sí, se resbala uno muy fácilmente. Antes, como ellos venían descalzos, algunos peones, el caminar por aquí era realmente infernal, porque el hierro se calienta bastante y descalzo. Algunos tenían guaraches, otros no. Y los que venían descalzos se quemaban y no podían gritar porque era la entrada al lugar santo donde estaba Dios. Miren lo grande que son las piedras y arriba piedra de volcánica para hacer como estas estructuras. Y es que este caminito nos va a llevar a una cascada que está interesante. Lo malo que esta cascada, uy, yo creo que por acá. Lo malo que esta cascada está súper contaminada. Entonces el olor es horrible, ¿eh? Pero completamente horrible. Huele bastante mal. Vean, ahí ya se alcanza a ver un poco de agua. De hecho, se ve verde. El olor se los ha puesto. No querrán olerlo. Sabrán de este escalón. Hola. Vean. Amigos, no sé si alcanzan a ver, pero esta cueva de aquí, esta que está aquí, es como natural y tal cual no son escalones, pero la piedra como permite pasar hacia allá. Estas cuevas antes eran utilizadas como un refugio, un escondite, y no sé si llevan más adentro, pero están grandes, ¿eh? Están como entre la roca partida y ahí está esta parte del hoyo, del hueco. Amigos, esta es una de las cascadas con el olor más impresionantemente horrible que hemos visitado. Pero vean, las piedras son enormes. Llega y wow, vean la nata que tiene esta agua. Ah, el olor, sí pica bastante en la nariz. Pero vean, ni siquiera se mueve el agua por la nata que tiene. La basura, imagínense la contaminación. ¡Hala! Perdón amigos, es que el olor es muy fuerte, muy penetrante, está súper. Vean, cae ahí, pero vean, el agua de ahí no se mueve. Es como una nata gruesa que está ahí y de ahí como que se rompe esa nata y ya sale la cascada. Estamos caminando por los pasillos que llevan a la iglesia. Está completamente solo, nada de personas. Muchos locatarios abren sus restaurantes, sus cocinas, pero nadie llega. ¿Por qué no llega nadie? Es lo que me pregunto. O sea, vean, barbacoas, consomé, carnitas, chamorro, pero nadie llega. ¿Qué será? No lo sé. Pero bueno, vamos a ir a la iglesia para ver qué es lo que escondía esta parte religiosa en esta parte de la evangelización. Miren, hemos encontrado este árbol y justamente a pie del árbol tiene un altar, pero este altar es como muy diferente porque podemos encontrar parte de cactáceas, unas flores, algunas plantas, de hecho, como que las sembró la gente aquí. Vemos maíz, vemos diferentes imágenes, vemos a la Virgen de Guadalupe, San Martín Caballero, a Jesús. De hecho, vemos el Sagrado Corazón en una cruz de plata cubierta con papel aluminio, algunas ramitas de pirul que la gente viene como a ofrendar. De hecho, en esta parte pues tiene como su veladora
y tiene su adorno. Es interesante porque no en muchos lados las personas pueden hacer un altar. Y de hecho aquí hay como pulseras que son como parte que da las personas, como una enmienda, como de te pido un favor, te dejo algo a cambio, si me cumpliste el milagro. Son muy raros los lugares que llegan a tener a pie de árbol, este tipo de altares y que este tiene como parte de la vegetación de la zona, parte de la fauna y que pues cualquiera puede venir a dejar aquí su ofrenda, pero una ofrenda diferente a lo que normalmente conocemos. Y esto queda justamente en el camino de la parte de la hacienda hacia la iglesia. No sé qué vamos a encontrar en la iglesia, pero va a ser muy interesante porque son de las primeras iglesias edificadas en América eh, por parte de la evangelización y que aquí comenzó parte de esta historia moderna que ahora conocemos y hoy pues vamos a tratar de conocer un poco más. Comencemos con una historia de fe y milagro, pues en la segunda mitad del siglo XIX, esta historia que les voy a contar es increíblemente fascinante. De hecho, muchos la cuentan como si fuera un milagro. Y es que si podemos ver el Cristo de allí, es algo diferente a lo que normalmente conocemos de otras iglesias. Y es que por ahí del siglo XIX o XVII, según la tradición o la parte de lo que cuentan, es que un día para otro en esta iglesia se aparece un Cristo en una cruz de piedra. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, el dueño de la hacienda le dice al capataz, al administrador, quítenme ese Cristo porque va a generar bastantes problemas aquí. Entonces manda a tirarlo, a desaparecerlo y a investigar quién lo había puesto. Entonces, después de que lo quitan, lo destruyen, busca, no encuentra nada y entonces empieza a aumentar esta parte de jornadas extremas más a los trabajadores. Y de repente vuelve a aparecer. Entonces se enoja más, lo vuelven a tirar y empieza a latiguear a algunos para que le contaran quién había sido. Pasa mucho tiempo y vuelve a aparecer esta cruz con Jesús, hasta que en un momento se da cuenta que es algo divino. Entonces la dejan y algunos dicen que es esa cruz que se encuentra ahí. Y tan sagrado es el lugar que incluso el dueño de la hacienda cuando muere, antes de morir, él dice, yo quiero que mis cenizas se encuentren o mi cuerpo se encuentre en la iglesia donde el milagro sucedió. Y así es hasta el momento. El señor Velasco se encuentra, pues aquí prácticamente es su panteón privado, personal, donde uno de los milagros del siglo XIX sucede y él se encuentra aquí descansando. Entonces sus restos se encuentran aquí, pero no solo él, sino de una persona más que en un momento les voy a platicar. Lo curioso o lo atractivo de esta iglesia es que si vemos a la Virgen de Guadalupe, se encuentra entre la misma montaña, entre el mismo cerro, está prácticamente edificada su iglesia. Si podemos ver pues tal cual, la parte de los arcos sale de la piedra, e incluso se fusionan y se convierte en un altar natural que era algo, pues principalmente de los españoles. Cuando ellos llegan a la parte de la evangelización, recordemos que este era uno de los jardines botánicos de Nezahualcóyotl. Entonces, cuando comienza esta parte de la evangelización, en los lugares donde ellos tenían a sus dioses, empiezan a edificar la religión católica. Y esto es una de las partes que ellos mismos construyen, porque por lo regular los naturales, que eran los que vivían en estos lugares, tenían a los dioses protegidos por las montañas. Dependiendo del tipo de dios, los tenían ahí resguardado. Entonces, cuando llegan aquí a hacer esta iglesia, se comienza a edificar saliendo del cerro, como una parte de protección a la Virgen. Justo ahora estamos conociendo al Señor de la Presa. Este es el Cristo que se supone que apareció milagrosamente en la historia y afuera está representado tal cual como debiera de ser. Es por eso que aquí empieza como esta edificación y este respeto hacia este milagro tan profundo del siglo XIX. Si vemos, se encuentra prácticamente empotrado a la montaña. Esto es súper complicado de hacer y más para la época, aunque sí era muy común. Muchos de los cerros en alguna parte del Valle de México están perforados manualmente para poder poner alguno de los santos o una parte religiosa católica para esta evangelización.
En este lugar yacen los restos de la élite de los hacendados del siglo XIX en el centro de México y norte de México. Prácticamente estos criollos o españoles que venían a México a hacer haciendas prácticamente monumentales, que eran unas extensiones realmente increíbles y venían desde Hidalgo, Estado de México, Durango y toda la parte fuerte de México donde estaban las minas, donde estaba el oro, donde estaba el pulque, la parte de los textiles e incluso las semillas. Yacen aquí solamente por uno de los milagros más fuertes que se han visto en este siglo XIX a raíz de un Cristo que se aparecía en este lugar y que incluso el mismo hacendado, después de retirarlo varias veces y notar que el milagro seguía persistiendo, pide ser enterrado en este lugar. Hoy el Molino de Flores es ruina histórica, parque nacional, escenario de bodas, fotos y paseos. Pero debajo de cada piedra colonial late el Texcoco antiguo. Late la mente del rey que entendió que gobernar no era dominar, sino armonizar la naturaleza con el hombre. Hemos explorado la hacienda Molino de Flores, de milagros a terrenos que nos hacen cuestionar la realidad, pero este lugar nos enseña que el pasado vive en nosotros. Visitarlo pues representa muchos secretos, muchas historias y como dicen algunos, muchos chismecitos. Pero ¿cuál es la leyenda que más te impactó? Comenta aquí abajo en la caja de comentarios. Suscríbete a Jalisco Desconocido para más misterios y nos vemos hasta la próxima, justamente el próximo martes, para otra exploración más. Ahí nos estamos viendo, Max. Muchas gracias. Recuerden dejar su like si les gustó el trabajo de Max. Nos vemos hasta la próxima. Bye.